¿Se han encontrado alguna vez en una noche de cielo despejado, mirando las estrellas y preguntándose qué define realmente nuestra existencia? ¿Es la materia de la que estamos hechos, las células vibrantes en constante actividad, o hay algo más, algo que trasciende nuestra forma física? Recuerdo vívidamente un día, siendo aún joven, cuando me perdí entre los estantes polvorientos de una biblioteca antigua. Allí, entre las páginas amarillentas de un diccionario, encontré algo que me fascinaba profundamente. La idea de que las palabras, meros sonidos y símbolos, podrían ser los arquitectos de la realidad que nos rodea. Es ese poder, el poder de la palabra, lo que me intriga y lo que quiero compartir con ustedes hoy. No las palabras como simples medios de comunicación, sino como las herramientas fundamentales que moldean nuestra percepción del mundo. Los invito a embarcarnos juntos en una exploración profunda del lenguaje, desvelando sus misterios, comprendiendo la influencia que ejerce en nuestras vidas y, finalmente, aprendiendo a convertirnos en los constructores conscientes de nuestra propia realidad. Esta es la invitación que les hago. Desvelemos el poder de las palabras, juntos. En este viaje, no seremos meros observadores del lenguaje, sino que nos sumergiremos en sus profundidades, explorando el impacto que ejerce en la formación de nuestras creencias y, en consecuencia, en nuestra experiencia de vida. Nuestro objetivo es desmitificar el poder de la palabra, revelando sus mecanismos ocultos y ofreciendo herramientas para que cada uno pueda reescribir su propia narrativa. Vamos a entender la intrincada relación entre la neuroplasticidad, esa capacidad extraordinaria de nuestro cerebro para transformarse, y el lenguaje. Vamos a ver cómo las palabras que usamos moldean nuestros patrones cerebrales y cómo, en última instancia, nos convertimos en quienes somos. Existe una historia antigua, un cuento de una tribu, cuyas palabras estaban tan imbuidas de poder que podían influir en el clima. Era tal vez una metáfora, pero una que resuena en cada fibra de nuestro ser. Estudios recientes confirman lo que los antiguos ya sabían instintivamente. El lenguaje no es solo un espejo que refleja la realidad, sino una herramienta que la construye. No solo un reflejo, sino un instrumento activo en el modelado de nuestro entorno. La neuroplasticidad, esa capacidad increíble de nuestro cerebro para moldearse y adaptarse a lo largo de la vida, es uno de los pilares de este proceso. Cada palabra que escuchamos, cada frase que pronunciamos, es como un cincel que esculpe nuestras conexiones neuronales. Las creencias que alimentamos, ya sean de capacidad o de limitación, se tejen en el tejido de nuestra neurología a través del poder del lenguaje. Aquellos que constantemente afirman su incapacidad terminan por convertirse exactamente en eso. Del mismo modo, aquellos que se animan con palabras de esperanza y coraje abren puertas al florecimiento de todo su potencial. Y aquí está el secreto. Cada palabra que eliges usar, cada diálogo que decides tener contigo mismo, está literalmente moldeando tu cerebro y tu realidad. Sin embargo, no se trata solo de cómo nos hablamos a nosotros mismos, sino también de cómo el lenguaje, en su totalidad, nos afecta. La historia del lenguaje es un fascinante viaje a través del tiempo, un reflejo de nuestra propia trayectoria como especie. Es simultáneamente una herramienta de poder y de liberación. Aquellos que detentan el control del lenguaje, detentan el control de la narrativa. Los discursos inflamados, las palabras cargadas de odio, las mentiras hábilmente tejidas, todo esto tiene el poder de manipular y controlar, así como el lenguaje del amor, la bondad y la esperanza tiene el poder de inspirar y unir. El lenguaje es, por lo tanto, un arma de doble filo, y nos corresponde a nosotros elegir qué lado usar. Y aquí, mis amigos, reside la clave. Tenemos la capacidad de elegir qué tipo de lenguaje queremos usar, no solo para describir el mundo, sino para construirlo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, profundicemos en nuestro viaje, exploremos las profundidades de la etimología, los significados ocultos detrás de las palabras que usamos todos los días. Al hacer esto, podemos comenzar a desvelar los secretos que las palabras guardan y a comprender su verdadero poder. La etimología, el estudio del origen de las palabras, es como un mapa que nos transporta al pasado, revelando la historia de nuestras creencias y valores.
Cada palabra es como una cápsula del tiempo, que contiene las impresiones de innumerables generaciones que nos precedieron. Al desvelar la historia detrás de las palabras que utilizamos, podemos acceder a una comprensión más profunda de nuestros propios prejuicios y sesgos. Es como abrir un libro de historia que cuenta la saga de nuestra propia mente. Tomemos, por ejemplo, la palabra problema. Su origen se remonta a una época en la que la palabra problema era sinónimo de algo que nos era lanzado o arrojado contra nosotros. No es de extrañar que tantas personas se sientan víctimas de sus problemas, como si fueran algo externo e incontrolable. Pero al comprender la historia detrás de esta palabra, podemos comenzar a desasociar el significado original de su uso actual y redefinir esta palabra. ¿Qué tal si cambiamos problema por desafío u oportunidad de crecimiento? Un simple cambio de perspectiva puede transformar la forma en que abordamos los obstáculos que encontramos en la vida. Este análisis no es un mero ejercicio académico. Al comprender los matices de los significados ocultos detrás de las palabras, podemos comenzar a liberarnos de las ataduras que imponen. Palabras como fracaso, miedo, limitación, cuando se analizan bajo una nueva luz, pueden dejar de ser sinónimos de derrota y convertirse en señales de alerta o llamadas a la acción. Un fracaso, por ejemplo, puede ser simplemente una retroalimentación que nos muestra un camino que no funciona, una invitación a intentar algo nuevo. Al volvernos conscientes del poder del lenguaje, podemos convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra propia realidad, capaces de reescribir nuestra historia con palabras de poder. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, además de la etimología, necesitamos observar cómo se utiliza el lenguaje para controlarnos, para moldear nuestra forma de pensar. El lenguaje, en su esencia, es un sistema, un conjunto de reglas y estructuras. Y como todo sistema, puede ser utilizado para controlar, limitar y manipular. Si aprendemos las reglas de este sistema, podemos convertirnos en sus amos, en lugar de en sus víctimas. Las estructuras lingüísticas que aprendemos desde la infancia moldean nuestra visión del mundo. Los patrones de lenguaje que se nos inculcan en la escuela, en los medios de comunicación y en nuestros hogares se convierten en los filtros a través de los cuales percibimos la realidad. Cuando somos expuestos repetidamente a mensajes de miedo, competencia o desigualdad, estos patrones se arraigan en nuestros cerebros, creando vías neuronales que nos mantienen atrapados en un círculo vicioso. Los medios de comunicación, en particular, desempeñan un papel fundamental en la manipulación a través de las palabras. Los discursos inflamados, las noticias tendenciosas, los anuncios que explotan nuestros miedos y deseos, todo esto contribuye a una narrativa que, a menudo, no refleja la realidad. Y nosotros, a su vez, absorbemos esta información sin cuestionarla, como si fueran verdades absolutas, construyendo un muro que nos separa de nuestra propia verdad. El lenguaje, utilizado de esta manera, se convierte en una herramienta de control, una especie de prisión mental. Pero ¿cómo podemos liberarnos de este ciclo? La respuesta está en tomar conciencia de las estructuras que nos limitan. Al cuestionar las palabras que usamos, al deconstruir los mensajes que recibimos, podemos abrir espacio a nuevas formas de pensar y de ser. No es una tarea fácil, pero es esencial para que podamos volvernos verdaderamente libres. Es como si estuviéramos atrapados en un laberinto y, al tomar conciencia de la existencia de las paredes, pudiéramos empezar a buscar las salidas. Y así llegamos a un punto crucial de nuestro viaje: las bases científicas que sustentan el poder del lenguaje. No estamos hablando solo de especulaciones filosóficas o metafísicas, sino de fenómenos probados por la ciencia. Lo que antes parecía esotérico, ahora está respaldado por estudios y experimentos que demuestran la influencia de la palabra en nuestra realidad. Hace algunos años, un investigador japonés llamado Masaru Emoto llevó a cabo experimentos que parecen desafiar nuestras nociones tradicionales sobre el agua. Expuso el agua a diferentes palabras y emociones, y luego congeló las muestras. Las imágenes de los cristales de hielo revelaron que el agua expuesta a palabras positivas, como amor y gratitud, formaba hermosos cristales geométricos,
mientras que el agua expuesta a palabras negativas, como odio e ira, formaba estructuras irregulares y distorsionadas. Si esto parece un cuento de hadas, recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente el 70% de agua. Si el agua puede verse afectada por las palabras, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones? Estudios sobre vibración y frecuencia muestran que todo en el universo está en constante movimiento, vibrando a diferentes frecuencias. Las palabras que usamos también vibran a frecuencias específicas, y estas vibraciones afectan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, creando una sinfonía invisible que resuena en nuestro ser. Las palabras que elegimos usar son como notas musicales, y la forma en que las combinamos crea la melodía de nuestras vidas. La física cuántica, por su parte, nos presenta la idea de que la conciencia desempeña un papel fundamental en la creación de la realidad. Los observadores, al observar un experimento cuántico, pueden afectar el resultado del experimento. Esto sugiere que nuestra atención, nuestra intención y las palabras que usamos pueden influir en la forma en que la realidad se manifiesta. Si la conciencia es el observador y la realidad es lo que está siendo observado, entonces lo que observamos con nuestra conciencia es en última instancia lo que creamos. La neurociencia, por último, nos muestra que el lenguaje no es una herramienta meramente auxiliar, sino una de las principales herramientas a través de las cuales nuestro cerebro construye la realidad. Estudios revelan que las palabras que usamos afectan la activación de diferentes regiones del cerebro y que el uso repetido de ciertas palabras fortalece las conexiones neuronales asociadas a ellas. Al comprender la base científica del poder del lenguaje, no solo tenemos la posibilidad de liberarnos de las ataduras que nos limitan, sino que también podemos convertirnos en arquitectos conscientes de nuestro propio futuro, capaces de moldear nuestra realidad con intención y claridad. Entonces, ¿cómo podemos usar este conocimiento para crear una vida más plena y feliz? La respuesta está en la reprogramación mental, en la capacidad de sustituir los patrones de pensamiento y lenguaje que nos limitan por otros que nos fortalecen, que nos abren a nuevas posibilidades. Es aquí donde nuestro poder individual de transformar la realidad se manifiesta de forma plena y palpable, una vez que asumimos la responsabilidad de las palabras que proferimos y de los pensamientos que alimentamos. Técnicas como las afirmaciones, la visualización creativa y el cambio de paradigmas son solo algunas de las herramientas que podemos usar en este proceso. Las afirmaciones, por ejemplo, son frases cortas y positivas que repetimos para nosotros mismos con frecuencia, creando un bucle de positividad que reconfigura nuestras creencias y nuestros patrones de pensamiento. Al hacer esto, estamos reprogramando nuestros patrones de pensamiento y fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas a nuevas creencias, abriendo camino a una nueva realidad. La visualización creativa, por su parte, nos permite crear imágenes mentales de nuestros objetivos y aspiraciones, como si estuviéramos creando una película de nuestra vida ideal. Al visualizarnos viviendo la realidad que deseamos, estamos enviando mensajes claros a nuestro subconsciente, que a su vez comienza a trabajar para manifestar esta realidad en nuestras vidas. Al nutrir nuestro sueño con imágenes claras, le damos a nuestro subconsciente el mapa que necesita para llegar hasta allí. El cambio de paradigmas, que nos permite cuestionar nuestras creencias y abrirnos a otras formas de pensar, es una herramienta esencial para que podamos comenzar a cuestionar las creencias que nos fueron transmitidas, para que podamos ver el mundo a través de una nueva perspectiva y así crear una nueva realidad, un nuevo mundo, más alineado con nuestros deseos más profundos. Es como si tuviéramos la capacidad de cambiar las lentes con las que vemos el mundo, eligiendo una que refleje la belleza y la posibilidad que residen en nosotros. Y aquí, mis amigos, es crucial un recordatorio. Esto no es un cuento de hadas, no es una fórmula mágica o una receta lista. Este es un viaje, un proceso continuo. Es una práctica diaria de atención plena, de cuestionamiento constante y de autotransformación. Es un trabajo que exige paciencia, persistencia y dedicación, pero la recompensa, la libertad de crear nuestras propias vidas, es inestimable. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso de autodescubrimiento que dura toda la vida.
un viaje hacia la libertad que se conquista con cada elección consciente. ¿Y cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos hacer de la conciencia verbal una práctica constante? Bueno, la respuesta es más simple de lo que parece, a través de rutinas diarias de autoconciencia. Comencemos por prestar atención a las palabras que usamos en nuestras conversaciones diarias, tanto con nosotros mismos como con los demás. ¿Estamos usando palabras que nos fortalecen o que nos limitan? ¿Estamos transmitiendo mensajes de amor, esperanza y empatía, o de miedo, ira y juicio? Al volvernos observadores conscientes de nuestro propio lenguaje, podemos comenzar a identificar los patrones que nos sabotean y a sustituirlos por otros que nos impulsan, que nos inspiran y que nos abren a nuevas posibilidades. Otra herramienta poderosa es la técnica de la transformación lingüística. En lugar de decir no puedo, podemos decir aún no puedo, reconociendo el poder del aún para abrirnos a posibilidades futuras. En lugar de decir es muy difícil, podemos decir es un desafío que puedo superar, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento. Este pequeño cambio en las palabras puede generar una gran diferencia en la forma en que nos sentimos y actuamos, alterando nuestra perspectiva con respecto a los desafíos que encontramos en la vida. Los ejercicios de redefinición también son muy importantes. Toma una palabra que uses con frecuencia y que te incomode, y procura redefinirla con un nuevo significado, que resuene con tu verdad. Por ejemplo, en lugar de definir el miedo como algo que te paraliza, puedes redefinirlo como una señal de que estás saliendo de tu zona de confort y que estás creciendo, aprendiendo, desafiándote a ti mismo. Al cambiar el significado de las palabras, cambiamos la forma en que interactuamos con el mundo y cómo él interactúa con nosotros. Y por último, la práctica en grupo. Al compartir nuestras experiencias con otras personas, podemos sentirnos más animados, inspirados y recibir el apoyo necesario para seguir adelante en nuestro camino. Al participar en círculos de conversación, grupos de estudio o comunidades de práctica, creamos un espacio seguro para compartir nuestras vulnerabilidades y aprender unos de otros. Es como si estuviéramos caminando juntos por un sendero, y el apoyo y la sabiduría que encontramos en el camino nos hacen más fuertes y capaces de alcanzar nuestro destino. Pero nuestro viaje no termina aquí. La transformación personal es solo el primer paso hacia una transformación social mayor. Después de todo, todos somos parte de una red interconectada, y los cambios que hacemos en nuestras vidas individuales pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Si cada uno de nosotros se convirtiera en un faro de conciencia, el mundo se convertiría en un lugar mucho más iluminado, transformando nuestro entorno e inspirando al mundo a seguir el mismo camino. Cuando cambiamos la forma en que hablamos, cambiamos la forma en que pensamos, y este cambio se irradia hacia aquellos que nos rodean. Una simple palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. Un acto de bondad puede inspirar a otros a actuar de la misma manera. Una postura de respeto puede transformar la forma en que nos relacionamos unos con otros, creando un efecto cascada de positividad. Es como si cada uno de nosotros fuera una pequeña semilla, y la forma en que nutrimos esa semilla tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea. Los movimientos sociales de transformación a lo largo de la historia han sido impulsados por el poder del lenguaje. Los discursos de líderes como Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela inspiraron a miles de personas a unirse en torno a una causa común, levantando la bandera de la igualdad y la justicia. Las palabras, cuando se usan con sabiduría e intención, tienen el poder de cambiar el curso de la historia, de despertar lo mejor en cada uno de nosotros y de construir un futuro más prometedor. El futuro de la comunicación consciente depende de todos nosotros. Al volvernos más conscientes del lenguaje que usamos, al cuestionar los mensajes que recibimos y al conectarnos unos con otros con empatía y respeto, podemos crear un mundo más justo, más pacífico y más armonioso. La responsabilidad aquí es individual. Cada uno de nosotros tiene el poder de crear la realidad que desea, y el lenguaje es la clave para desbloquear ese potencial, el mapa que nos guía hacia la libertad. Y así llegamos al final de nuestro viaje juntos. Pero recuerden, este es solo el comienzo.
El viaje de la conciencia es un viaje que dura toda la vida, un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento y de transformación. Con cada paso que damos, con cada palabra que elegimos, nos volvemos más conscientes de nuestro poder y de nuestra capacidad para crear la realidad que deseamos. Recapitulemos brevemente algunos de los principales puntos que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo el lenguaje moldea nuestra realidad, cómo la neuroplasticidad de nuestro cerebro se ve afectada por las palabras que usamos, cómo la etimología revela los significados ocultos detrás de las palabras, cómo el lenguaje puede ser usado como un sistema de control y cómo podemos liberarnos de esta manipulación, cómo la ciencia comprueba el poder del lenguaje, cómo podemos usar técnicas de reprogramación mental, cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas diarias y cómo podemos usar el lenguaje para crear una transformación social positiva. Cada uno de estos puntos es como una pieza de un rompecabezas que encaja para formar una imagen más clara del poder de la palabra. El próximo paso es el suyo. El desafío es llevar este conocimiento más allá de las palabras y convertirlo en una práctica viva en su vida. Experimenten las técnicas que hemos discutido hoy. Comiencen a observar el lenguaje que usan, cuestionen los mensajes que reciben y abran espacio a una nueva forma de pensar y ser que esté alineada con su verdad. Es como si hubiéramos recibido un regalo y ahora nos corresponde abrirlo y usarlo para construir un futuro más prometedor. Les dejo aquí una invitación, un llamado a la acción. ¿Qué tal si ahora eligen una palabra que usen con frecuencia y que les incomode y comienzan ahora a redefinirla con un nuevo significado, que les impulse y que les inspire? ¿Qué tal si comienzan a sustituir las afirmaciones limitantes por afirmaciones positivas que les abran a un universo de posibilidades? ¿Qué tal si comparten lo que han aprendido hoy con aquellos que les rodean, esparciendo la semilla de la conciencia y de la transformación? Recuerden, el cambio comienza con cada uno de nosotros. El lenguaje es una herramienta poderosa, pero es la intención y la conciencia las que transforman esta herramienta en algo capaz de construir puentes hacia un futuro mejor, un mundo más justo, más pacífico y más armonioso. Y, al final de este viaje juntos, quiero compartir una última reflexión. Hace algunos años, mientras caminaba por un bosque, me di cuenta de que cada uno de nosotros es como un árbol, arraigado en el suelo de la existencia, con la copa extendida hacia el cielo. Las palabras que usamos son las hojas de ese árbol, la forma en que interactuamos con el mundo y, en última instancia, la forma en que moldeamos nuestra realidad. Sigamos adelante con esta luz, con esta conciencia y con el poder de la palabra para construir un mundo más bello, más justo y más lleno de esperanza. El futuro, mis amigos, está en sus manos y las palabras que elijan son las herramientas que construirán ese futuro. Que nuestro viaje continúe, guiado por la luz de la conciencia y por el poder de la palabra. El futuro es ahora y nosotros somos los arquitectos de ese futuro.